eh, vamos a dar inicio. Em, Me gustaría con ustedes presentarles a nuestro teólogo, nuestro pastor, eh, Alejandro Molaya. Él se ha preparado con mucha alegría, con mucho entusiasmo para podernos transmitir esta información que solamente viene dirigida por el Señor, ¿sí? Así que, Alejandro, el tiempo es tuyo. Gracias por prepararte para ayudarnos, para enseñarnos y para ser usado como instrumento de Dios en esta noche. Amén, amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Un saludo para todos los que se han conectado. Para yo, hermanas, la hermana Ninoska, la hermana Ángela. Un placer poder tenerlas acá con nosotros. Igual la hermana Vilma y algunos compañeros de la universidad también y las otras personas que se han conectado. Una vez más, sean bienvenidos. La verdad que ha sido un grato placer. Les confieso que este tema me ha llevado aproximadamente unos 2 o 3 meses para prepararlo. Ha sido estudio, oración, reflexión, preguntas, análisis, cuestionamientos, pero que el Señor en su bondad, a través de la lectura del libros, a través de la lectura de la palabra de Dios también, preguntándole al Señor cómo desarrollarlo entre sí, ¿no? Quitando ideas, colocando ideas, pero gracias al Señor hoy está listo. Aún hasta este momento estaba terminando de hacer algunos ajustes allí que el Señor me impresionó para que colocara, pero avanzamos en el nombre del Señor. Les comparto, como les dije al principio, ¿no? Por el chat de WhatsApp, que por favor mantengamos un espíritu de oración. Sí, este es un tema bastante, digamos, delicado por algunos asuntos que se van a tocar. Quizá para muchos va a sonar un poco fuerte, eh, pero bueno, lo importante es poder abordar estos asuntos. De antemano les confieso que yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Como los que me conocen, solamente soy licenciado en teología y por la gracia del Señor Él me ha permitido prepararme en asuntos de psicología bíblica. Realicé un seminario, un curso de 2 años en un ministerio en México, un seminario integral en psicología bíblica. Así que por la gracia del Señor hemos tenido bastante preparación y aún seguimos en preparación porque la palabra de Dios es abundante y realmente no para de enseñarnos, y más en estos tiempos que lo necesitamos, donde la crisis de la tierra está por llegar a su fin. Así que bueno, les recuerdo que las preguntas, si tienen alguna pregunta del seminario, pueden dejarla para el final, donde vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que para que el seminario pueda fluir con tranquilidad, porque es bastante material, voy a tratar de ser lo más sintetizado posible por factor tiempo, también para respetarle su tiempo. Así que bueno, antes de iniciar, me gustaría entonces poder tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo pueda acompañarnos en esta noche. Oremos. Eterno Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, Señor, conscientes de nuestra gran necesidad. Conscientes, Señor, que somos ignorantes, que nuestra sabiduría es necedad. Y venimos a ti, Señor, extremadamente necesitados, que nos des de tu Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestras conciencias y para que esto espiritual, Señor, sea discernido espiritualmente. Que tú puedas quebrantar todas las barreras y todo argumento, Señor, que se levanta contra el conocimiento de Cristo y que nos permita llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Señor, vivimos tiempos solemnes y anhelamos, por favor, que grabes tu ley en nuestros corazones, que grabes el principio de tu ley en nuestros corazones, Señor. Por favor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Usa mis labios, Señor. Soy imperfecto y puedo cometer errores, pero dependo de ti en esta hora, Señor. Por favor, acompáñanos, asístenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría que iniciáramos abriendo nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7 al 11. Para mí este es uno de mis versículos favoritos. Por ahí escucharon los que ingresaron en los primeros minutos, escucharon una música de este salmo, muy hermosa también. Dice:
Salmos 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, en verdad todos justos. Son más deseables que el oro y que el oro afinado, más dulce que la miel, la que destila del panal. Además, por medio de ellos, tu siervo es instruido, y en guardarlos hay grande galardón. Amén. Quiero iniciar compartiendo una frase del espíritu de profecía bastante interesante que va a ser, digamos, la base para poder avanzar en el desarrollo de nuestro estudio de esta noche, en el seminario de esta noche, que se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 1. Yo les invito, ya en varias oportunidades en las sesiones que hemos tenido, a leer este libro, particularmente el capítulo 1. Al entenderlo, entendemos lo que significa la ley de Dios. La sierva del Señor lo llama la ley de la vida, el carácter del gran dador. Y vamos a leer algunos párrafos que allí están, que son bastante interesantes para ir desarrollando esta temática. Dice así, hablando ella sobre cómo el pecado o cómo Dios se manifestaba en el cielo a través de Cristo y todas las cosas, y la belleza de la creación. Ella dice: aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún en todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que aquí viva para sí. Ningún pájaro surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sea para servir a otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan su fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe de las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se representa el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y en gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces, en estos párrafos, la sierva del Señor nos presenta de que hay una fuente y de esa fuente se deriva muchos canales cuyos canales sirven solamente para dar. Toman de la fuente y toman para dar. Pero dice que cuando llega al corazón humano, o mejor dicho, fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que en este mundo viva para sí mismo. Es decir, todo el universo, la ley que rige el universo es una ley de abnegación, es una ley de servicio, es una ley que es dar, que es el carácter del gran dador. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Vamos a ir viendo. Y es donde entramos a la siguiente parte de este capítulo, ¿no? Donde habla de la raíz del conflicto cósmico. Ella menciona, esta ley, hablando de la ley de la vida,
la ley de que nadie vive para sí, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen ¿en qué cosa? En el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo bajo la dirección de Dios. Perdón, en el cielo. Bajo la dirección de Dios, Adán y Eva debían quedar a la cabeza de Adán debía quedar a la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Ello habría ocasionado ¿qué cosa? Paz y felicidad. Pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley. ¿Cuál ley? La ley de que nadie vive para sí. Él deseaba ¿qué cosa? Vivir para sí. Procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Esto incitó la rebelión en el cielo y la aceptación de este principio de parte del hombre trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. Entonces vemos que aquí ya ahora comienza el origen de todos los trastornos, digámoslo así, emocionales que comienzan a dar una distorsión en nuestra estabilidad, como lo mencionaba aquí, de paz y felicidad. El mantenernos bajo la dirección de Dios, el mantenernos bajo los parámetros de la ley de la vida, habría ocasionado paz y felicidad. Pero el oponerse a la ley de Dios, ¿cuál ley? La ley de que nadie vive para sí. Satanás hizo de sí mismo un centro. Él procuraba ser el centro de influencia, que todos lo atendieran, que todos lo admiraran. Pobrecito yo soy la víctima y un sinfín de cosas. Ahora, es interesante que dice que la aceptación de este principio, ¿cuál principio? El principio de que el principio de que debía vivir para sí, según lo presentó el enemigo, fue lo que trajo el pecado a la tierra y el hombre quedó separado de su centro, es decir, quedó separado de la fuente del gran dador, de la fuente de todo, del origen de todo. Y es interesante porque cuando nosotros examinamos, al llegar al Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, el capítulo que muestra la caída del hombre, dice el versículo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es interesante porque lo que Dios le dijo a Adán fue una ley, un mandato. Dios le ordenó y le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una ley sencilla que se resumía en, digamos, no vivas para ti, ¿sí? En el sentido de que él no buscara su propio gusto, su propio placer, lo que le atraía a sus ojos. Eso era lo que implícitamente estaba el Señor diciéndole. Y él, como dependiente de la fuente del gran dador, confiaba en que su estabilidad y su felicidad y su paz iban solamente a permanecer en la medida que él obedeciera esa ley. Y es interesante porque todos los problemas emocionales vinieron como consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios, ¿sí? Y recordamos que, como lo mencionamos, es la ley de que nadie vive para sí, el carácter del gran dador, la ley que se manifiesta en dar. Hoy no vamos a estudiar eso, pero si usted analiza Génesis capítulo 3, va a ver cómo el pecado distorsionó las 4 áreas grandes del ser humano. En su aspecto social, en su aspecto espiritual, en su aspecto físico y en su aspecto emocional. Esas 4 grandes áreas. Adán sintió miedo, comenzó a pelear con Adán y Eva, se escondieron de Dios y hubo maldición sobre la tierra y sobre ellos mismos para trabajar la tierra. En todas esas áreas, eso trajo como consecuencia el pecado, o mejor dicho, el pecado trajo como consecuencia las afecciones emocionales por haber transgredido la ley de Dios, que fue lo que pasó en el cielo con Lucifer. Ahora, después de la caída del pecado, nosotros necesitamos entender que todos nacemos con una tendencia al pecado, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Salmo 51:5. Por lo tanto, todos tenemos una disposición básica a caminar por los senderos que nos alejan de Dios y por ende a entrar en un sinfín de ciclos de situación emocional y de salud mental que no nos hacen bien. Esta enajenación, es decir, este apartamiento, esta rebeldía, esta rebelión, se debe a qué cosa? A la egocentricidad o egoísmo.
debido a que el egoísmo está en la base de todas las motivaciones humanas, predomina ¿qué cosa? El amor propio. Dentro de poco nosotros vamos a postear una información en Instagram que habla sobre esto. Preparo un post para esto porque hoy suena mucho en el aspecto psicológico y eso se ha venido ingresando mucho dentro de la iglesia, el tema del amor propio, ¿sí? Tenemos que amarnos porque si no nos amamos a nosotros primero, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Y de una manera distorcida, tomamos el versículo donde Jesús dice, eh, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros nos engañamos diciendo, no, es que yo primero tengo que amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo. En la Biblia eso no tiene fundamento. Y si nosotros analizamos los escritos del Espíritu de Profecía y colocamos la palabra amor propio, en todas las citas que ella habla del amor propio, siempre lo coloca en un contexto del pecado, ¿sí? Y es interesante cómo el enemigo trabaja, mis amigos, en torno a este asunto para mantenernos engañados. Y por eso les comentaba que muy fácil nosotros somos susceptibles a tomar todas estas teorías y a levantarlas como bandera, como que fuera parte de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero esto no tiene ningún fundamento bíblico. Continúa diciendo, y el amor verdadero por los demás es relativamente raro. El egoísmo provee el fundamento para la mayoría de los problemas emocionales y es la raíz del quebranto mental funcional, o sea, el quebrantamiento mental que no es causado por una causa física. Es decir, cuando hay una situación con los neurotransmisores y todas esas cosas o alguna parte alimenticia que no está bien, sino que tiene raíz el egoísmo, ¿sí? No tiene una causa física. Esta información que le estoy compartiendo, justamente está en un libro titulado La Solución Divina de Colin y Standish, son unos hermanos, en la página 16, allí pueden conseguir el resto de la información si lo desean buscar. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, digamos que la tendencia que nos lleva al pecado es siempre pensar en nosotros mismos y como el egoísmo es la base de todas nuestras motivaciones, pensamos solo en nosotros y es la razón por la cual hay muchos problemas de salud mental y emocional. Y por poner un ejemplo, miremos este asunto. Muchos esquizofrénicos que no están dispuestos o son incapaces de relacionarse con el mundo real, ¿qué hacen? Miran hacia adentro y viven en un mundo de su propia creación. Eso es la esquizofrenia. Una persona que tiene dificultad para conectarse con el mundo real por algunas situaciones que haya vivido en su vida, pero se centra en sí mismo haciendo un mundo imaginario de su propia creación. Por otro lado, el paranoico está pendiente, es que toda la gente lo está buscando para casarlo. Y es como lo menciona Gino, el clásico complejo de persecución. ¿Quién es el centro? Yo. El megalómano tiene una ansia loca de poder, por tener el control, por querer estar siempre al frente, por querer dominar. ¿Sí? ¿Y quién es el centro? Yo. El masoquista, por otro lado, se hace daño a sí mismo de una manera que atraiga la atención y simpatía hacia sí. Entonces, siempre está permitiéndose haciéndose daño a sí mismo o permitiendo que otro lo haga daño con el fin de tomar simpatía y poder recibir simpatía de otras personas. ¿Quién es el centro? El yo. Por otra parte, el hipocondríaco se vuelve físicamente enfermo debido a su distorsión interna. Tiene una distorsión interna donde cree que todas las enfermedades le van a sobrevenir, de lo que otro está padeciendo a mí también me va a dar. ¿Y quién es el centro? Yo. Aunque aún aquellos que dice aquí están sufriendo depresión, a menudo están muy preocupados con lo que otros, especialmente los miembros de su propia familia, le han hecho, lo que pasaron, lo que vivieron, los traumas, las situaciones. Y ojo, yo no estoy condenando a las personas que tienen depresión. Como muchos ya lo saben, mi mamá pasó una crisis de salud mental bastante fuerte y nosotros tuvimos esa experiencia, pero no hay nada más hermoso que entender esta verdad, que cuando nosotros logramos sacar el Señor usándonos como instrumentos, logramos poder que una persona salga de sí misma y comience a mirar a su alrededor, entonces la persona puede sanar. Y aquí lo menciona los mismos autores, que una de las mayores muestras de egocentrismo es el suicidio, donde la persona piensa que su vida no ha tenido significado porque ha sido maltratado, rechazado, y ¿qué hace? Decide poner fin a su propia vida. Es interesante cómo ya comenzamos aquí a entrar en los problemas de salud mental, como la esquizofrenia, el tema del ser paranoico,
megalómano y el masoquista y así todas esas cosas. No pudimos desarrollar, no pude colocar el resto por factor espacio y tiempo para no sobrecargarlos tanto, pero si nosotros nos analizamos podemos ver que esto es una realidad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros avanzamos y en un punto bastante interesante, usted se pregunta, bueno, ¿por qué es que nosotros estamos viviendo esta situación? ¿Por qué nosotros, si tenemos la Biblia, no hemos comprendido esta situación como se debe? Y es a la influencia de la educación greco-romana en nuestra educación, o más bien, la influencia greco-romana en nuestra educación. Para los que saben, y para los que no, pues también se les informa, ¿no? Grecia fue una de las mayores, digamos, instituciones o imperios que se dedicaron a la cultura intelectual, ¿sí? Y crearon su propio sistema de educación. Ahí vemos, por ejemplo, la Universidad de Alejandría, donde estaba también una de las bibliotecas, donde los judíos, hablando de los fariseos, ellos fueron a educarse en la escuela de Alejandría, fueron a educarse en la Universidad de Alejandría, fueron a educarse con los filósofos de Alejandría. Por eso es que cuando ellos llegan a Jerusalén, con toda esta información, ellos hacen una mezcla de la teología hebraica, o mejor dicho, de la teología bíblica con la filosofía griega, y por eso es que muchos comienzan a crear todo este tipo de creencias como el tema de la resurrección, de que no hay resurrección. Los fariseos tenían una idea bastante distorsionada de quién era Dios. ¿Por qué era eso? Porque el enemigo fue trabajando en la educación y ellos, en vez de ser educados por la tradición oral, que era lo que se venía aprendiendo por los escritos de la Torá y todas esas cosas, fueron a prepararse en esas escuelas. Y es interesante, mis amigos, todo esto. ¿Por qué? Porque la educación grecorromana es de esta manera. Para ellos, el yo es en primer lugar. Primero yo, después tú y después él. Pero es interesante que cuando nosotros vamos a la ley de Dios, vamos a la Torah, vamos a la instrucción, vamos al principio educativo de Dios, el Señor nos dice, tú, él, y por último, perdón, el otro está primero, él, y por último, el yo. ¿Sí? Y si nosotros analizamos la ley de Dios está amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde queda el yo? En ningún lado. El yo no figura en la ley de Dios, no aparece por ningún lado. Está amar a Dios y amar a mi prójimo. Siempre es alterocéntrico, es decir, el otro. Yo nunca soy el centro siempre es Dios y de Dios yo lo derivo a mi prójimo. La educación que nosotros tenemos hoy, por desgracia, y lamentablemente tengo que decirlo así, me disculpan la palabra, es una educación que está totalmente influenciada por la cultura y la educación greco-romana. Por eso, en nuestras instituciones, hablando instituciones educativas a nivel general, se promueve la excelencia académica, pero no con el fin de que el joven se supere, sino con el fin de que tú puedas ser mejor que el otro. Y hay esa competencia y esa rivalidad de quién quiere ser mejor el promedio, de que yo tengo que ser mejor que el otro, de que si sacas la buena nota, pero el carácter se descuida, ¿sí? Hay esa competencia continua. Primero soy yo soy el que tengo que ser el mejor, yo tengo que sacar mejor nota, primero estoy yo, y lo manual, las cosas, digamos, que tienen que ver con nuestro carácter son descuidadas. Y eso es influencias de la ley del más fuerte, es así, Erika. A ver quién predomina más. ¿Y eso de dónde viene? De la cultura greco-romana. Y mis amigos, es interesante porque lo que preparó el rechazo de Jesús en su primera venida fue la influencia de la educación. Por eso el Señor ha dicho a través de su sierva que para este tiempo se necesita hacer un revivimiento en cuanto a la ciencia de la verdadera educación que el Señor ya nos ha dejado a través de su palabra. Porque por tener digamos, este veneno ya infectado en nuestro ser por la educación greco-romana, es lo que nos va a preparar para nosotros rechazar la segunda venida de Cristo. Y por eso es muy importante que nosotros consideremos cómo Dios desea educarnos y entrar en la escuela de Cristo. Pero para no salirnos del tema, porque no estamos hablando de la ciencia de la verdadera educación, que ese es otro tema muy poderoso,
Vamos a seguir avanzando. Pero entonces, como les decía, la influencia grecorromana nos hizo a nosotros colocar en el centro y al otro a un lado. Pero Dios, a través de su palabra y a través de su ley, nos ha dicho: primero es el otro, primero soy yo, el otro, y por último tú. Y más allá del tema de la influencia grecorromana, este es un asunto que viene de un principio antagónico, como lo vimos ya hace un momento, como lo fue la caída de Lucifer del cielo, porque él quería ser el centro de influencia, él quería que todo girara en torno a él, y la aceptación de ese principio fue lo que trajo entonces el pecado a la tierra. Ahora, es una paradoja, ¿no? Con tanta promoción que se hace de la autoestima y del yo en primer lugar, ¿causa alguna sorpresa que haya tanta baja autoestima cuando la sociedad moderna está enseñando la constante defensa de la autoimagen? En un mundo donde se aboga por el yo, es donde más predomina la baja autoestima, donde el ser humano está más centrado en sí mismo, que pareciera ser lo correcto, ¿no? Según la influencia griega, es donde hay más baja autoestima. Es fácil ser amargamente herido por cada crítica, por todos aquellos que se desempeñan mejor que nosotros o hacen un trabajo mejor que nosotros, por aquellos que no gustan de nuestras ideas, por aquellos que son más populares que nosotros o por aquellos que son ascendidos por encima de nosotros. Y es paradójico, ¿sí? Es paradójico porque nos amargamos ante esa situación. ¿Por qué? Porque el centro, el germen, digámoslo así, está allí, de que nosotros tenemos que ser los primeros, de que nosotros tenemos que seguir y superar al otro. ¿Y por qué nos llegan esas frustraciones, esos malestares emocionales? Porque el yo está en el centro de nuestra vida. Y es importante entender esta situación. Ahora, cada desecración de los mandamientos de Dios tiene su base en el egoísmo, que es destructivo de la salud emocional. Este es el mismo libro con los mismos autores, y es interesante que como el autor, a mí me impresionó la manera como Dios utilizó este autor para utilizar cada mandamiento y enfocarlo en el aspecto de la salud mental en torno a cómo tienen su base para el egoísmo. Por ejemplo, dice: el falso testimonio contra otro ser humano, que sabemos que es un mandamiento, es motivado por la avaricia y el deseo de aprobación, la ambición personal, la autojustificación u otra motivación egocéntrica. La codicia claramente es egocéntrica, así como el robo, porque siempre procuramos para nosotros. También es la complacencia propia y la pasión desenfrenada que lleva al adulterio. A su vez, el asesinato es incitado por motivos tales como el odio, la avaricia y la ambición de poder. Los padres son deshonrados por hijos voluntariosos. Aquí, cuando él utiliza la palabra voluntarioso, es porque pretenden tener una fuerza de voluntad para gobernar a sus padres. A eso se refiere. A su vez, el sábado es secularizado por aquellos que disponen poco tiempo para Dios, porque primero tengo que yo hacer mis cosas antes que lo de Dios. Primero está mi descanso, primero está lo que mis planes, primero está lo otro, y tengo poco tiempo para Dios, y por eso el sábado se seculariza. Solamente asistimos 5 horas a la iglesia, el resto del día yo tengo muchas cosas que hacer, Señor, no voy el sábado para la tarde, no tengo tiempo para la obra misionera, en fin. También es egocentrismo lo que conlleva a colocar a otros dioses delante del Dios del cielo, o crear dioses para ocupar el lugar del gran creador del universo. Y mis amigos, es imposible estar contentos y satisfechos y lograr la plena realización mientras el yo reine de forma suprema, o el amor por el yo reine de forma suprema. Y con por parte de la experiencia personal, he evidenciado cada vez que ocurre una situación personal, ya con toda esta luz que el cielo me ha concedido, siempre me evalúo: Señor, ¿en qué punto estoy ya generando este malestar? ¿Por qué esto? Aún el yo está reinando aquí. Sí, y es interesante nosotros analizar todas estas cosas, porque es a la luz de la ley de la palabra de Dios, a la luz de su ley, que nosotros podemos ver nuestra condición. Eso es lo que continúa diciendo allí el libro. Y bueno, antes de pasar a esta diapositiva, no tuve tiempo para colocar esta otra parte, pero le quiero comentar un poquito rápidamente porque ya el tiempo está avanzando. Y es el asunto de cómo la enfermedad mental, o la evolución o la historia de la enfermedad mental, fue evolucionando a lo largo de los años, ¿sí? Y es interesante porque cuando nosotros vamos al espíritu de profecía y vamos a la historia y vemos cómo los discípulos
y cómo la iglesia primitiva solucionaba sus aspectos emocionales o cuando tenían problemas entre ellos, era que ellos se reunían y compartían los unos a los otros las cosas que tenían y qué hacían. Todos se reunían en base a aquel que tenía el problema y oraban por esa persona. Hacían como una red de apoyo, digámoslo así, espiritual, de comunidad cristiana, y entre todos ayudaban a ese hermano en oración para que saliera de esa condición en la que estaba. ¿Qué pasa? El tiempo fue avanzando, la iglesia primitiva comenzó a decaer, los apóstoles comenzaron a morir, los discípulos luego de los apóstoles también comenzaron a morir y comenzó este tema, digamos, a avanzar continuamente. Llegó la influencia de la iglesia católica y todo este asunto y había que hacer algo, ya que no había ese asunto de comunidad, había que hacer algo para que las personas pudiesen comenzar a someterse, digamos, al régimen que estaba ocurriendo. Entonces, ellos ya de una u otra manera comenzó la iglesia o el sistema católico romano, sí, el sistema papal, a catalogar todo como pecado, 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 por todos lados. Y la gente quedaba que no podía hacer nada. ¿Qué pasa? Cuando se comienza a ver un quiebre en el sistema católico romano, en el sistema papal, entonces fueron surgiendo estas teorías psicológicas y demás, y comienza a haber una transición en la definición del término de pecado. Y entonces esta transición ya ahora no se le llamaba pecado, sino crimen, porque ya como la iglesia no podía ejercer su aspecto, digamos, legal o civil, entonces había que castigar a las personas de alguna manera. Entonces, bueno, ya no le llamemos pecado, llamémosle crimen, ¿sí? Y entonces se comenzaron a castigar desde el aspecto legal a manera de crimen. Pero llegó un punto en que estaban castigando a tantas personas, que se estaba ocurriendo una masacre. Y entonces comenzaron a redefinir continuamente los términos, y estos términos fueron redefiniéndose continuamente hasta que esta nueva moralidad, digámoslo así, porque como surgió el problema cuando los castigos eran por los pecados, ya que después los castigos se comenzaron a hacer más severos y crueles, entonces comenzaron un nuevo sistema de código moral, digámoslo así, y comenzó a levantarse este código moral sobre la tierra, y ahora el control de la persona, o mejor dicho, para tener control de la persona, comenzó a ejercerse solamente en el problema, en el asunto de la conducta, ¿sí? ¿Y qué comenzaron a hacer? Bueno, ya eso es un problema de la persona, no podemos castigarlo porque es un problema de la persona. Y es de donde se deriva la famosa frase, just do it. Y me disculpa mi mal inglés. Sí, que significa solo déjalo ser, sé tú mismo. Sí, era como que parte de la persona y bueno, no lo podemos castigar porque así es él. Y eso no se puede considerar un crimen, no se puede considerar nada porque así es él. Entonces se comenzó el procedimiento de analizar a las personas para ver cómo eran y comenzó el tema de la hipnosis, la terapia, el psicoanálisis y todo eso se volvió popular. Entonces, muchos de esos sentimientos y muchos actos que eran pecado, ¿sí? Comenzaron a darse como un asunto de normalidad y como apropiados porque, bueno, es que la persona tiene un problema y no podemos castigarlo. Y entonces se comienza a ver al hombre como que el hombre está determinado por lo que él es, por sus acciones, más allá de que él no tiene voluntad, no tiene libre albedrío para poder hacer eso. Entonces el hombre comienza a tener, digamos, a ser visto como una persona que no tiene control, simplemente él tiene que dejar fluir sus impulsos, digámoslo así. Entonces, se introducen lo que son los medicamentos. Ah, bueno, esta persona es muy explosiva, hay que controlarla a través de la medicación y todas estas cosas. Y comenzaron entonces a lograr tener efectos, entre comillas, efectos buenos a través de esta medicación, pero no lograron atacar directamente la raíz del problema. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a atacar la raíz, no comenzaron a atacar la raíz del problema, la persona siempre continuamente estaba realizando esto. Entonces más adelante surge el método científico, cuando llevan a ver lo malo a través de este sistema de investigación como algo sintomático. No, es que la persona siente eso.
y vemos cómo esto se fue degradando, o más bien fue redefiniéndose esta terminología de pecado, y comenzaron a ver estos nuevos estilos de formación, de educación, y la noción del pecado se fue erosionando, 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 erosionando. Entonces ya pensaban que los problemas de las personas eran condicionados por su ambiente. Entonces, si el niño es malo es porque tuvo un ambiente malo, y eso es lo que se le conoce como determinismo, que está determinado de acuerdo al tipo de ambiente que fue formado. Entonces, si el niño es bueno es porque fue formado en un ambiente bueno, si el niño es malo es porque fue formado en un ambiente malo. Entonces, para fomentar a sus hijos el bien y evitar el mal, ¿qué los padres hacían? Preferían decir que era un síntoma. Ay, no, es que el niño tiene TDAH, perdón, TDAH, se me salió así como lo dicen acá en Brasil. El niño tiene TDAH, es que tiene un síntoma, tiene problemas, y los padres preferían mil veces decir que el niño tenía un problema antes que vincularse con él. Porque ¿cuál era la raíz? Un problema de vínculo de padres a hijos. Entonces, para ellos el problema era el niño porque tenía un síntoma, y fácil era mandarlo a un psicólogo, un terapeuta, a un psicoanalista, para que lo medicara, lo atendiera, y en fin. Entonces pasó un asunto de que lo moral pasó a lo religioso pasó a lo legal, y lo legal pasó a lo psicológico, y fue una transición de pecado, luego pasó a crimen, y luego comenzó a llamarse enfermedad. Y es donde caemos, digámoslo así, en este asunto de cómo el pecado fue redefiniéndose para llegar a lo que hoy conocemos como los problemas de salud mental. Por ejemplo, en su libro ¿Qué pasó con el pecado?, el doctor Karl Menninger, él define estas situaciones. Es un libro poderosísimo donde cuenta toda la historia que le estoy compartiendo, todo el asunto de cómo fue esta transición al llegar a este punto. El pecado, que era robar, ahora se le denominó cleptomanía. La persona es cleptómana. Sí, hay que entenderla, hay que ayudarla porque es cleptómana. Al mentir, al pecado de mentir se le llamó mitomanía, ¿sí? Al matar se le llamó que es un psicópata o un sociópata. Al adulterio se le llamó problemas de control de impulsos. Al deshonrar a los padres se le llamó un problema relacional. A la idolatría se le llamó vicios, dependencia, trastorno obsesivo compulsivo, falsos consuelos. En fin, a la verdad ahora se le llama asertividad, ¿sí? A la mentira no, es que tienes ideas irracionales, tienes distorsiones cognitivas, y no se le llama como lo que es, mentiras que el enemigo ha sembrado en la mente. A la culpa se le llamó, es que tiene ansiedad del superego. El ego tiene una ansiedad que necesita ser controlada y tú la puedes redirigir. Así se trabaja la culpa en el plano psicológico, en algunas corrientes psicológicas, no voy a decir que en todas. A la pérdida de relación con Dios y con el prójimo se le llamó ahora problema de vínculo. Al egoísmo se le llama autoestima. No, tienes que pensar en ti, tu amor propio. O sea, tienes que pensar en ti, y revestido con un manto de religión. Para poder amar a tu prójimo tienes que amarte a ti mismo primero. ¿Cómo vas a amar al otro si no te amas a ti mismo? Y todo se centra en mí. Y a la vanidad y al orgullo, pues se le dominó narcisismo. Ahora, al haber esta transición entre pecado, crimen, la redefinición de esta terminología, hay un principio que tiene que ver, y es que el pecado se está borrando, ¿sí?, de la mente de la humanidad. Y no solamente el pecado, sino también el tema de la... Porque si hay voluntad, si yo decido cometer un pecado, es porque entonces yo soy responsable. Y si yo soy responsable, ¿qué pasa? Dios puede juzgarme, porque son mis actos y yo soy responsable delante de Dios. Me puede juzgar de acuerdo a la ley que yo he quebrantado, ¿sí? Entonces, con su poder, con el poder de Dios, esa ley que yo no puedo obedecer, con el poder de Dios y con la ayuda de Dios, sí es posible obedecerla. Entonces aquí tiene que ver con el tema de la voluntad. Y ustedes ven lo peligroso que es esto, mis amigos. Cómo el enemigo se ha encargado a lo largo de los años para borrar de nuestra mente el asunto de la ley de Dios, progresivamente, concienzudamente, muy sutilmente. ¿Con qué fin? Con el fin de hacernos a nosotros que no somos responsables de nuestros pecados. Y le echamos la culpa a mi mamá porque mi mamá me maltrató y por eso yo soy así.
La culpa la tiene el ambiente, porque si el ambiente no hubiese sido un ambiente tóxico, yo me hubiese desarrollado bien. Y es lo mismo que pasó en el Edén. La voluntad, yo no decidí pecar, sino que fue por el otro que yo fui y que yo pequé. Hasta este punto nos está llevando el enemigo, y esto es un ataque directo a la ley de Dios. Porque cómo el enemigo va, o cómo el enemigo está gozándose en esto, diciéndole a Dios, viste, tu ley no puede ser obedecida. Es imposible, porque ya las personas no la conocen, no saben, porque han hecho de sí mismo su propio centro. Y es interesante, porque cuando la culpa llega a mi vida, la culpa me está diciendo que yo estoy alejado de la fuente, estoy alejado de Dios, y me está invitando, ¿qué? A ir al centro, a conectarme, a reconectarme con Dios. Cuando hay ansiedad, me estoy viendo como el centro. Y eso me ha pasado. Cuando ocurre una situación que yo comienzo con esa cosa, yo digo, ya va. Y comienzo a orar, Señor, ¿en qué punto yo me estoy colocando en el centro? Esto no me tiene por qué afectar, porque la Biblia dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 7, que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, que es lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y demás. Quiere decir que la raíz de mi pensamiento, y como yo lo interpreto, como yo lo saco, eso es lo que me contamina, no lo que entra, no las acciones externas. Lo que sale es lo que realmente contamina al hombre. Pero cuando yo me estoy autoprotegiendo por querer tener el control, la ansiedad se genera, porque entonces yo soy el centro y veo que no puedo. Pero cuando hay un centro genuino, hay seguridad. Cuando Dios es mi centro, yo puedo estar seguro en Él. Cuando Dios es mi centro, yo puedo confiar en Él. Cuando Dios es mi centro, lo que esté pasando a mi alrededor puede estarme afectando en cierta manera. Como el enemigo, mis amigos, ha ido trabajando concienzudamente para borrar la ley de Dios de nuestra mente a través de esta falsa educación, no solamente a través de la falsa educación, sino también de la psicología, que es algo bueno, son herramientas que se pueden usar, sí, pero como el enemigo las ha distorsionado por la influencia de ¿qué? De la influencia de Grecia, o la influencia grecorromana. Y esto viene por mucho tiempo trabajando, y el enemigo no hace nada al azar. Esto no es ahora que el enemigo ya estamos al fin de los tiempos, el enemigo va a atacar la ley de Dios el sábado. No, mis amigos, el enemigo viene trabajando desde la caída de Adán, desde la rebelión en el cielo, con ese objetivo. Y fíjense cómo esto tiene mucha relación con la salud mental, ¿sí? Y por eso es importante que comprendamos todas estas cosas. Es un principio antagónico a la ley, el principio antagónico, perdón, a la ley de Dios, que es amor, no es el odio. Muchas veces nosotros pensamos el amor y el antagónico es el odio. No, el antagónico a la ley de Dios es el egoísmo, el egocentrismo, que está allí enraizado en nuestras vidas, y que por la gracia del Señor nosotros podemos salir de la condición en la que nos encontramos. Todo este sistema social actual del siglo XXI, del año 2026, de complacencia y egocentrismo, es un atentado abierto a la ley de amor de Dios, y es un ataque directo a su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios consiste en dar. El carácter de Dios consiste en no vivir para sí, solo para dar. Y cuando nosotros nos preocupamos en esta era de preocuparnos por nosotros, lo que vivimos, lo que somos, mis problemas, mis situaciones, mi dinero, mi ropa, mi comida, no pensamos en el otro, y indirectamente estamos preparados para rechazar la ley de Dios, para que cuando llegue la ley dominical, digámoslo así, caigamos redonditos, digámoslo así. Por eso la sierva del Señor, en el libro Evento de los Últimos Días, ella menciona claramente, ella dice, por temor a que les falte el vestido y el alimento, muchos cederán a las demandas de la ley dominical. ¿Y por qué tenemos temor? Porque queremos tener el control, porque yo quiero resolver para mi familia, porque yo quiero proveer para el dinero, porque yo quiero esto, porque yo necesito, porque yo esto. ¿Y quién está en el centro? Yo. Pero si dejamos que el Dios del cielo sea nuestro proveedor, que su palabra se pueda cumplir en nuestra vida, de que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, de que Él proveerá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, de que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras,
podemos confiar en el Señor. Y como Job, aun cuando eso no suceda, podemos decir, Señor, mira, aunque me mates, en ti esperaré, pero yo estoy seguro de que tú me vas a responder. Y si no me respondes conforme a mi voluntad, sé que lo que vayas a hacer va a resultar para mi bien, porque tú eres mi centro. Ya sea que tenga o no tenga, yo puedo descansar en ti seguro. Y esto es un asunto, mis amigos, de constancia, de búsqueda de Dios, de relación con Dios, para que podamos recibir de la fuente del gran dador. Fue en el contexto de una ley quebrantada que Dios demostró su amor por el hombre. Ya vamos terminando. Y donde abundó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia. En vista de que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de la humanidad depende del acuerdo perfecto con ella. Muchos ven la ley de Dios como restrictiva, pero el reconocimiento de que estas leyes emanan de un Dios de amor infinito llevará al reconocimiento que solo mediante la observancia de estas leyes el hombre puede disfrutar verdadera libertad emocional. De allí que la comprensión de la relación de la inmutable ley de Dios con el verdadero amor de Dios es el fundamento de la comprensión de los principios de salud mental cristiana. Es interesante cómo estos autores, de una manera poderosísima, describen que el fundamento para la salud mental cristiana es la observación de los principios de la ley de Dios para que podamos disfrutar de verdadera libertad emocional. Esto es poderosísimo, mis amigos. Y yo alabo a Dios por eso. Porque cuando nosotros vemos la ley de Dios de esta perspectiva de que no simplemente son 10 mandatos que están diciéndome no, 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 y un acuérdate, sino que es un asunto de amor, es un asunto de relación con Dios, es un asunto donde Dios sea el centro de mi vida, es un asunto donde yo quiero soltar el control, es un asunto donde digo, Señor, quiero abandonar esto, necesito hacerlo, por favor, toma el control de mi vida, ven a mí. Hay libertad emocional. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo temor de lo que pueda pasar, porque Dios está conmigo. Porque ya yo no tengo temor de lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová está conmigo. Porque ya yo no tengo temor, ya no vivo con ansiedad, con frustración y demás, porque el Señor está conmigo. ¿Quiere decir esto que vamos ahora a vivir en una santa página nos va a perturbar? No, vamos a pasar situaciones difíciles que van a probar nuestra fe. Pero en todos esos momentos es donde Dios nos está acercando y nos está invitando a que volvamos al centro, a que soltemos el control, a que si es posible lloremos sobre nuestras rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude y que grabe su ley de amor en nuestros corazones. Eso es lo que Dios se propone con este asunto. Hay una gran necesidad de que los padres eduquen cuidadosamente a sus hijos en obediencia, si están procurando que sus hijos tengan una relación de amor y respeto hacia Dios y hacia el hombre. La falta de amor por los demás es el pecado supremo. El que no ama, dice la Escritura, aún está muerto. La sierva del Señor lo dice, que el peor pecado es la inhumanidad del hombre para con el hombre. Diciéndolo en otras palabras, el amor propio es el mayor pecado. ¿Por qué? Porque constituye la antítesis del amor ágape y es la máxima barrera que impide nuestro amor por los demás. ¿Por qué? Porque primero me tengo que cuidar yo, porque primero está mi sueldo, porque primero está mi casa, porque primero está mi dinero, porque primero está mi ropa y así sucesivamente. Este amor propio, quiérete, valórate, ámate, cuídate. Mis amigos, esto es peligrosísimo. Esto es una filosofía bien diseñada del enemigo para mantenernos alejados de Dios y alejados de nuestro prójimo. Porque cuando el verdadero amor, el amor ágape, el amor ahabá, que como se pronuncia en hebreo, que lleva la idea de entrega, cuando el amor se convierte en un principio motivador de acción, ¿qué hace? Transforma el carácter y controla la conducta e influye en las relaciones interpersonales. Esto es lo que hace la ley de Dios cuando está grabada en nuestros corazones. Nos da dignidad como hijos de Dios y eso se replica en nuestra relación, en nuestra conducta y en nuestra relación con los demás. Romanos 14, 7 al 8. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos.
y si morimos, para el Señor morimos. Y así sea, que vivamos o muramos, somos del Señor. Ahora enfocándolo ya más a un punto ya en torno a los tiempos que estamos viviendo. Ese mismo capítulo 1 del deseo de toda la gente dice, al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. ¿Cuál era el carácter de Satanás? Según su principio, de que él tenía que vivir para sí. Y entonces si Cristo reveló un carácter opuesto, entonces Cristo vivió para dar. Por eso el versículo tan conocido a nivel mundial, Juan 3:16, tiene estas dos palabras unidas. Porque de tal manera amó Dios que dio. El amor nunca se da, nunca existe sin entrega. Dios amó y eso se manifestó en una acción, en entregarse, en darse. La gloria de Dios consiste en dar. Y por eso Apocalipsis 18:1, en el contexto del mensaje de la justificación por la fe, en el contexto del último mensaje de misericordia de Dios al mundo, en el contexto del fuerte clamor, dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y gran gloria, perdón, con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación del carácter de Dios se va a ver efectuada en la vida de sus hijos, que la revelación del amor de Dios se va a ver efectuada en sus hijos, que la revelación del principio de la ley de Dios se va a ver revelada en sus hijos, que la revelación de los que guardan los mandamientos de Dios por la fe en Jesucristo va a ser una realidad en este tiempo. Esta es la poderosa obra del Evangelio. Esta es la realidad de la ley de Dios. Una ley que consiste en dar, una ley que se da, una ley que es manifestada en Cristo mismo porque Él es la ley, Él es el amor. No se trata de un adjetivo, no se trata de una cualidad de Dios, sino de Él mismo como el amor, de Él mismo como la justicia, de Él mismo como la ley grabada en sí mismo. Y mis amigos, si nosotros analizamos esto, vemos que por la gracia de Dios, sí es posible vivir una vida en obediencia a la ley de Dios. No como un factor de reglas que yo tengo que cumplir para andar derechito, para que el cielo me apruebe y me venga a buscar. No, es un asunto donde Cristo reine supremo en nuestra vida, donde el amor de Dios se imparta a las demás personas. Y por eso este mensaje va a ser tan poderoso a la luz del gran conflicto cósmico, porque va a contrariar por todas sus facetas al carácter del enemigo. En una sociedad donde todo el mundo vive para sí, en una sociedad donde todo el mundo está preocupado por sí mismo, en una sociedad donde el egoísmo reina supremo, el ver el amor manifestado, el ver el amor genuino manifestado, va a ser una cosa rara, extraña, y por eso va a descender este ángel con poder y gran gloria, y la tierra se va a iluminar con la gloria de Dios, y la gloria de Dios consiste en dar. Finalizo con el mismo versículo que inicié este seminario. Salmos 19. Y me encanta leerlo una y otra vez, las implicaciones que todo esto tiene. La ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, en verdad todos justos. Son más deseables que el oro muy afinado, y más dulce que la miel que destila del panal. Además, por medio de ellos, tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón. Que el cielo nos pueda bendecir. Sé que es bastante quizá fuerte haber recibido toda esta información. Para mí lo fue. Pero cada vez que por experiencia propia comienzo a experimentar la negación de nuestro yo y permitirnos conformarnos a la ley de Dios, uno cada día, mis amigos, va gozando de más y más una auténtica libertad emocional, porque nuestra seguridad está en Dios,
porque nuestra autoestima está en Dios, porque nuestra felicidad está en Dios, porque nuestra fe reposa en el Señor, porque aunque el mundo se me esté cayendo a pedazos, incluso donde yo pueda llorar, yo puedo tener la seguridad de que el cielo está conmigo. En nuestras situaciones de inseguridad, de querer tener el control, de querer dominar, de querer todas estas situaciones, el Señor nos dice, suelta el control, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Cuidado, yo te protejo. ¿Y quién es el centro? Dios. Dios es nuestro centro, es nuestro centro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y bueno, es el espacio ahora para tener las preguntas y respuestas, pero voy a hacer una breve oración para cerrar el tema y entonces vamos a los espacios de preguntas y respuestas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado sea su nombre, Señor, por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, por tu ley, que restaura el alma, que alumbra nuestros ojos, Señor. Gracias porque ellas son más deseables que el oro, Señor, que el oro muy afinado. Y ayúdanos a guardarla, Padre, porque en guardarla hay grande galardón. Acompáñanos, Señor, y gracias por tu palabra, que es la verdad. En Jesús. Amén.